Buenos días, bienvenidos Shabbat Shalom al programa número 30 de la sección de los profetas, Haftará, los libros sellados, correspondiente a la Parashá Kedoshim, que era Levítico 19 y 20, que estudiamos el año pasado, y que está publicada en la página, está publicada en Facebook, en donde vimos el origen de la frase seamos santos porque yo soy santo, que muchas veces pensamos que es una frase del Nuevo Testamento, pero pues vimos que no, ¿verdad? Que estaba aquí en Levítico 19, y sobre todo vimos qué es ser santo y qué es ser justo, hablamos sobre las relaciones sociales pues en el pueblo de Israel, hablábamos también sobre las prácticas paganas y sobre todo no hacer esas prácticas paganas. Y en esta porción de la Haftará, donde vamos a estudiar al profeta Amós, la segunda vez que nos toca hablar sobre este profeta Amós en las Haftarot, y vamos a ver una profecía. Estamos a ver unos versículos ahí medio complicados que no está muy claro de qué se trata. Y a mediados de estos versículos, que son muy poquitos, es del versículo 7 al 15, nada más. Esperemos que sea, o pensamos que va a ser un programa rápido. Vamos a ver una profecía sobre la restauración de la casa del rey David. Entonces, pues le doy la bienvenida a Gabriel. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Memo, buenos días, bien, bien, aquí desde temprano, qué padre es levantarse temprano y platicar de esto, ¿no? Sí, sí, pues es como ir al gimnasio en las mañanas que te despierta, ¿no? Y ya empiezas acá con la conciencia a ejercitar. Sí, pues estamos platicando ahorita fuera de aire que van a ser unos 15 minutos. De eso Nunca le decimos, atinamos, nunca, ¿verdad? nunca le atinamos, ¿no? Entonces vamos a ver si esta vez sí le atinamos. Desde el 7 al 15, o sea, no son ni siquiera 10 versículos, 8 versículos, entonces pues vamos a ver, ¿no? Este, en algunos años, este año, este 2016 no es así, pero en otros años esta es una porción doble en la que estaría junto con el que se grabó la semana pasada, Aharei Mot, se escucharían en el mismo sábado, ¿no? Entonces también pues, es una de las razones por qué esta es tan cortita, porque pues en una misma semana se escuchan dos porciones de la Torah y dos porciones de la Haftarah, ¿no? Entonces esa es una de las razones por qué. Y hace mucho que no comento o que no digo que todos los audios que hemos grabado, Gabo, que ya son pues, muchos, son 30 de profetas, 54 creo que de Wow, la Torá, y uno que otro de de fiestas o fiestas, sí, sí, de sí, otra claro. cosa. Están todos en la página, están todos en la página buscandoloescondido.com, todo pegado, sin espacios. Ahí tenemos menús, hay un menú que se llama audioprograma hasta arriba y en ese menú pues tenemos dos principales submenús, que uno es Maravillas Escondidas en la Torá, ahí están los 5 libros de la Torá, de Génesis a Deuteronomio, y en cada uno de ellos pues está cada uno de los programas que grabamos del 2014 al 2015. Y en otro submenú que se llama Profetas, los libros sellados, están también todos los audios que hemos ido grabando de los profetas, ¿no? Que hasta ahorita con son 30. Y Wow. hay pues, otros menús también con artículos, muchos muy interesantes sobre diferentes temas, sobre arqueología, sobre las letras hebreas, sobre muchas cosas, ¿no? Ya llevamos, Dos pues desde el años. 2014, Gabo, No, pues casi, vamos, vamos para vamos a, 2 años, ¿no? sí, sí, entonces ya se ha juntado pues bastante información en la página, ¿no? También pues varias noticias que ahí has ido publicando, entonces pues hay página para entretenerse un ratito. Así Y es. aparte, pues también estamos en iTunes, en Evox, en YouTube, en Facebook, entonces, pues hay muchas formas de interactuar con las personas que siguen la página. Y pues, antes de empezar, algo que quieras decir, Gabo, algún tema, saludos, ¿Algún algo, ya, tema? ya, ya Saludos. nunca mandamos saludos, Sí, ¿no? cierto, ya no Qué te feo importa. somos. ¿A quién le mandaremos saludos?
No, más bien, ¿sabes qué? Me gustaría preguntarte yo a ti antes de que tú me preguntes a mí. ¿Cómo te va con la cuenta del Homer? Pues bien, hoy estamos pregrabando. La semana pasada también grabamos una semana antes la porción a Harei Mod. Ahorita estamos pregrabando, es sábado 7 de mayo. Hoy es el día 14 de la cuenta del Homer. Y pues realmente, este, pues bien, hicimos ahí un calendario para nuestra niña, para pues, enseñarle y que esté ella también al tanto de la cuenta del Homer, ahí con un cartón y unos vasos, y en cada vaso tiene así pues un papelito con el número del día, y adentro del vaso pues le ponemos un chocolatito o algo a la niña para pues que le dé curiosidad de ver qué hay en el día que sigue. Y ahí vamos poniendo, ya el día que pasó le ponemos un papelito con un trigo, ¿no? Así como, o cebada más bien, como haciendo así, ahí está la cebada, que es lo que se presentaba ese día, ¿no? Claro. Entonces digo, una forma didáctica, pues la encontró mi esposa ahí en internet. Realmente, pues mi esposa Paula es la que le está enseñando muchas de estas cosas de forma didáctica y fácil para los niños. Y pues muy bien, muy bien. ¿Y a ti, Gabo? Bien también, oye, digo bien también. No, la verdad sí, muy bien. De pronto, no sé si se te olvida contar o ya es muy noche y de pronto te acuerdas que tienes que contar y todo este Hasta- tema que... Me acuerdo que el año pasado hubo varias ocasiones que ya venía camino a la casa y ya veías el sol que casi casi se metía, y chin, te acordabas, ¿no? Que en todo el día no te acordaste de la Exacto. cuenta del Homer, y pues apenitas alcanzabas. O luego dices, no, pues cuando caiga el sol, ahí es cuando voy a contar y no se me va a olvidar. Y se te olvida. ¿Por qué será tan importante contar, Memo? O sea, porque pues ese es el sentido de la fiesta, ¿no? ¿Por qué será Ujú. tan importante? ¿Por qué crees tú? O sea, es muy temprano para estas preguntas, Gabo. A ver. ¿Por qué, Gabo? ¿Por qué ¿Por qué crees es que sea tan... tan importante? Fíjate, desde un punto de vista práctico, Memo, Ujú, los niños entonces van a aprender a contar desde chiquitos. ujú. Esa es la primera parte, ¿no? Segundo, no sé si te ha pasado que el tiempo se vuelve más corto desde que cuentas la cuenta del Homer. Sí, Porque pasas prácticamente desde el inicio de la primavera hasta antes de la entrada del verano. sí, sí, pues Entonces, bas- como que de alguna manera estás más consciente del tiempo y sientes más bien que el tiempo corre muy rápido. ujú. Eh, pues evidentemente esto nos enseña mucho y lo voy a decir de una manera poética, a reconocer los tiempos, ¿no? Cuando es primavera, cuando es verano. Yo antes de estudiar la Torah, la verdad es que como que salía y decía, ah, hoy hace frío, y luego salía y decía, ah, hoy hace calor. Pero de pronto te empiezas a dar cuenta que dices, ya viene la primavera, ya viene el verano, ya viene el otoño, y al menos yo en ese sentido me volví más consciente. Hay que recordar, por otra parte, Memo, que la fiesta procura que estés esperando la entrega de la Torah. Entonces se vuelve algo como que te hace pensar todo el tiempo, ¿no? Aunque sea poquito todos los días, pero te hace pensar mucho en hacia dónde vas, en que ya viene, por ejemplo, la fiesta de Shavuot, ¿no? No sé si tú te vas a desvelar este año. Sería, No sé, no, no, yo no tampoco, sé. a ver en qué día cae y a ver si puedo desvelarme, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Para la gente que no entiende a qué estamos haciendo referencia, hay que recordar que en Shavuot o en Pentecostés, como se tradujo al griego, los judíos iban al templo y entonces estudiaban toda la noche. Ellos decían, como no, la primera vez que se nos entregó la Torah no pusimos atención, hicimos un ídolo, pues ahora le vamos a demostrar a Dios que sí queremos ponerle atención. Y entonces pasan toda una noche estudiando la Torah. En eso consiste la fiesta. Y pues es muy emocionante también entender que el judaísmo tiene todo que ver con buscar, escuchar de nuevo y esperar que Dios, ¿no?, nos hable, el creador del universo. Pronto parece como, ah, sí, Dios me habla y a mí también. Y a otras 30 personas Dios les habló y les dijo que hoy iba a ser frío o que hoy sería un buen día.
Pero cuando entiendes que el hecho de escuchar la voz de Dios es un tema mucho más profundo que simplemente decidir cómo te vas a vestir hoy, entonces te das cuenta que debe ser muy importante el mensaje que el creador del universo tenga para dar. ¿Y qué es lo que da? Pues la Torah, ¿no? Entonces, no sé, todo eso es lo que siento que gira alrededor de Shavuot. Sí, sí, porque sí me preguntó una persona ahí en la página, dice, oye, y bueno, vas contando, pero ¿qué va a pasar el día 50? Ándale, O sea, qué bueno, ¿no? Qué bueno que pregunte, porque sí, a veces igual y de repente se te llega a olvidar, ¿no? Nada más dices, ah, bueno, hoy es el día 12 claro. y ya, tan tan, ¿Para, y para qué déjame estoy sigo contando? Exacto, con lo sí, que estoy haciendo. sí, sí. Ajá. Entonces, pues sí es importante saber a qué vamos a llegar ¿O qué o estamos de qué se esperando? trata ¿Para esta qué cuenta. contamos? ¿No? Exactamente. Entonces, pues sí, digo, estamos en este conteo, ya pasamos 3 fiestas, ya pasamos Pesaj, ya pasamos panes sin levadura, los primeros frutos. Ahorita es la cuenta de Homer para llegar a esa cuarta fiesta que en sí toda la cuenta de Homer y ya el día 50 Shavuot, en sí todo esto es Shavuot, ¿no? O sea, desde que empieza el primer día, de los primeros frutos hasta que se llega a ese día 50 es Shavuot, pero la celebración pues es el día 50, ¿no? Ahora sí que la Claro. fiesta de las semanas o como decías ahorita, Pentecostés, como Cuenta de se conoce. 50, exacto. Que es lo que significa, ¿no? Shavuot, cuenta de semanas. Exactamente. Que pues ya iremos poniendo ahí artículos y estudios sobre Shavuot. Este, y pues ya llevamos casi 15 minutos, Gabo, y todavía no empezamos, ya ves. Ya ves, te dije, tú me Ya dijiste, sí, nos 15 minutos, equivocamos. sí, sí, siempre nos pasa lo mismo. O lo terminamos aquí, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues Pues muchas muchas gracias gracias por por habernos habernos escuchado. escuchado, nos vemos la próxima semana. No, no se crean, quédense aquí, no le piquen. Aquí estamos todavía. Bueno, si no le cortaron, pues ahora sí vamos al libro de Amós, al capítulo 9, iba a ser versículo 7. ¿Quieres decir algunas palabras sobre el profeta Amós antes de comenzar, Gabo? Algunas palabras cortas y que no me alargué mucho. Bueno, habría que recordar nada más que Amós, según dice el capítulo 1, es un pastor de Tecoa, ¿no? Resulta que Tecoa pues se encontraba más bien al sur de Israel y entonces el mensaje de Amós va dirigido para el rey del norte, ¿no? Eso significa que a estas alturas el reino de Israel ya se había dividido. Hay que recordar que de pronto cuando se estudian los profetas olvidamos que hay que ubicarnos en el tiempo para entender exactamente a qué se refiere el mensaje. De otra manera, pues vamos a llegar a conclusiones incorrectas. Entonces, el mensaje de Amós es principalmente para el rey del norte. Acuérdense que los reyes del norte prácticamente todos ellos practicaron la idolatría. Hubo ahí un conflicto político, económico, social, que ya venía desde la época de Moisés, y entonces el pueblo se divide en dos, la casa de Israel, que está en el norte, y la casa de Judá, que está en el sur. Y pues llega este mensaje precisamente al rey, y es muy interesante porque esas tribus, ¿no? Representadas en este rey, van a ser exiliadas, ¿no? Van a desaparecer pronto. Y entonces el rey pues no le cree, ¿no? Hay un pasaje ahí que creo que ya habíamos comentado en alguna ocasión, donde este rey le dice, a ver tú, videntillo, vete al reino del sur y allá come tu pan y allá profetiza. Videntillo. Videntillo, de hecho le dice vidente, ¿no? Y Ajá. entonces le dice, come allá tu pan y profetiza allá en Judá, allá donde tú eres, aquí a mí que me vienes a decir, casi casi le dice, ¿no? Imagínate para que le haya dicho el rey eso, seguramente Amós era una persona muy humilde, ¿no? Todo eso aprendemos. Ujú. Y pues lo menosprecia. Y entonces Amós le dice, pues fíjate que no soy ni vidente ni profeta. Dice, yo recojo higos silvestres. O sea, ciertamente, imagínate la humildad de Amós y que no sé, yo la verdad admiro mucho a Moss por esta respuesta porque le dice, no, pues yo recojo higos silvestres y Dios me habló de atrás de una higuera. La verdad es que yo soy menos que un vidente. Entonces, ¿qué tiene que decir Amós? Pues precisamente este capítulo 9 que nos vas a explicar, Memo, este, es uno de los principales mensajes que tiene Amós para decir.
Y bien importante recalcar que cuando se da esta profecía, cuando estábamos dando esa profecía, todavía no había sido exiliado el pueblo de Israel ni una sola vez, ¿no? O sea, es antes de, todavía estaba el reino en Israel. Y digo, es importante esto porque pues es la primera vez que Claro. este profeta va a decir, no, vamos a ser exiliados, después vamos a ser traídos vuelta y, y- y a lo mejor si este mensaje se da ya después de que había habido un exilio, será un poquito más fácil a lo mejor decir, bueno, pues si ya pasó, a lo mejor puede volver a pasar, pero que diga esto por primera vez a alguien, pues sí, tiene mucho peso, ¿no? Y sobre todo, como decías, ¿no? Que el rey mismo decía, ¿cómo crees? O sea, somos poderosos, Claro, ¿cómo nos somos va a pasar eso? todo ese orgullo nacional que siempre tienen los pueblos. Otra cosa, y qué bueno que me recordaste eso, Memo. Eso significa que Amós es contemporáneo de, ¿cómo se llama? De Oseas, ¿no? Ujú, sí. Entonces, qué interesante eso, Memo, porque eso significa, fíjate bien, que el mensaje, bueno, para aquellos que no han escuchado estos audios y que es la primera vez que nos escuchan, el reino del norte fue dispersado entre las naciones, primero entre Babilonia, luego entre los persas, luego entre los griegos, luego entre los romanos. Y las otras profecías dicen que ese pueblo va a regresar. ¿Dónde están? ¿Quiénes son hoy? En teoría se supone que nadie lo sabe. Entonces, si ustedes se fijan, el mensaje de Amós es específicamente para esa descendencia de la casa de Israel que anda perdida. No es un mensaje tanto para los judíos, es decir, los de la casa de Judá, los que habitaban en Jerusalén y en la región de Benjamín. Entonces, este mensaje es para nosotros, Memo. Ujú. Sí, tanto ya sea que seamos pues descendencia de alguna de las tribus perdidas, o sea, esa podría ser una opción, digamos, pero la otra opción es aunque no seamos ni, o sea, que en la línea sanguínea de generación tras generación que está perdida en el árbol genealógico y bla bla bla, no seamos de sangre, digamos, de las 10 tribus, también si algo te hizo voltear a ver la Torá, abrazarla, querer saber de ella y sobre todo querer poner en obra lo que nos enseña la Torá, Dios te volteó a ver, ¿no? Y está siendo parte de esto que nos está diciendo Amos. Claro, Digo, no necesariamente tienes que ser de sangre, claro, para, para cumplir con esto, ¿no? Vemos a lo largo de la escritura que a lo mejor sería bueno hacer un estudio sobre haciendo comillas con mis dedos, conversos, o sea, personas que no son del pueblo de Israel y que se unieron al pueblo de Israel, que hay muchos a lo largo de la escritura y muchos muy importantes, o sea, no son así comentarios como que, fulanito de tal y quién se unió sabe al quién pueblo de era. Israel y ahí quedó, sino hay personas muy importantes en las historias bíblicas que se unieron al pueblo de Israel y hicieron cosas muy importantes, ¿no? Tanto como pues las descendencias pues de David, Salomón, y pues Yeshua, ¿no? Entonces, No, y además, Memo, que recordarle a la gente que la carta a los romanos, allá por el capítulo 11, 12, 13, 14, 15, habla de este principio que acabas de mencionar. O sea, em, es muy importante que la gente sepa que de pronto no es una idea romántica que se le ocurre a Memo. Ah, si tú volteaste a ver a la Torá, Dios te está hablando. No es un tema de evangelización o de prédica. Es un tema del que Pablo habla y justifica por qué y te dice que si tú realmente no estás estudiando esto, pues algo está pasando ahí y vale mucho la pena. Yo les recomendaría que lean ahí la carta a los romanos en esos capítulos que acabamos de comentar. Porque no es como algo que le gustaría a Pablo, que se oye bonito, ¿no? Lo dice en base a todo un conocimiento técnico, ¿no? En base a Mos, en base a Oseas, en base a lo que mismo Yeshua dice, ¿no? En base a lo que la misma Torá en Deuteronomio, en los últimos capítulos menciona. Entonces, es muy interesante ver que ya era un plan de Dios desde el principio de los tiempos y entonces entender cómo encajamos ahí, ¿no? sí, claro. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar a los 40 minutos y vamos a durar 5 minutos hablando.
Bueno, Amós 9:7 comenta esta Haftará con este versículo 7 que la verdad, ahorita lo leemos, vamos a ver qué sacamos de él. Podemos sacar varias teorías, varias interpretaciones, pero realmente está un poquito incierto, ¿no? Está un poquito complicado el versículo. Dice, pues ustedes, oh hijos de Israel, dice el Señor, no son lo mismo para mí que en esta versión dice etíopes, que los hijos de los etíopes, realmente dice que los hijos de los cushitas, Ajá. y luego dice, no hice yo salir a Israel de Egipto, al modo que transporté de la Capadocia a los filisteos y de Cierne a los arameos. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, que está comparando Dios a Israel con los Con cushitas los y luego con los filisteos, filisteos y luego con los arameos, o qué está pasando, ¿no? Yo creo que hay que desmenuzar un poquito claro. este versículo. Primero, los cushitas, o sea, ahí está diciendo, no son para mí ustedes lo mismo que los cushitas son para, o sea, que los hijos de los cushitas o de los etíopes son, o sea, ¿quiénes son los cushitas? Para empezar, ¿no? ¿Quiénes son los etíopes? Como en esta versión dice, salen en muchos lados de, de la Biblia, estos cushitas. El primero, así que lo podemos recordar, la primera más bien, Ándale, sí. pues es la segunda esposa de Moisés, de Moshe. Y a Números 12:1 donde decía, y habló María y Aarón, o Miriam y Aarón, contra Moisés a causa de la mujer etíope o cushita, ¿no? Con el que se había casado. Que pues ahí, digo, pensando en Etíope o en Kush, pues sabemos que son gente de color, gente de piel oscura, de piel negra, este, y ahí podemos empezar a decir, entonces, que aquí está hablando algo racista o de qué se está hablando, ¿no? Pero realmente imagínate, o sea, si Moisés se casó con una mujer de piel oscura, ¿cómo han de haber salido los hijos de Moisés, no? No, pues un color casi tipo bronceado, muy padre, ¿no? Y no creo que hayan sido pues, racistas con ellos, ¿no? Exactamente. No, y sobre todo También, menos Moisés que estaba sacando un pueblo de la esclavitud, entonces de pronto era más libre un etíope que un israelita, ¿no? Entonces ujú, no sí, había razón para ser racista. claro. Otros lados donde se habla de los cushitas o etíopes, en 2 Samuel 18:21, hay una historia de cuando es vencido el hijo de David, y que va corriendo un cushita, un etíope, a decirle a David pues, que había muerto su hijo. En Jeremías 13:23, ahí pues hay una frase que dice, ¿puede un cushí cambiar su piel o un leopardo sus manchas? O sea, Claro. ahí pues vamos viendo, ¿no? Que sí estamos hablando de estas personas de color de piel oscura. Jeremías 38:7 habla sobre un etíope que es justo, Eyed Melech, que pues obviamente se había cambiado el nombre, o sea, se había, digamos, convertido al pueblo de Israel. Entonces, tenemos muchos otros lados, ¿no? Donde se habla de estas personas, de estos cushitas o etíopes, y, y después nos habla sobre los filisteos, que dice que Dios los sacó de Capadocia, que realmente en hebreo dice Kaftor o Crit, que debe ser un lugar allá por el Mediterráneo. Sí, no sé si has oído hablar, Memo, acerca de o has investigado alguna vez de dónde aparecen los filisteos, porque dices, bueno, si los israelitas venían de Ur de los Caldeos, no, bueno, Abraham en este caso, ¿de dónde Ujú, venían los filisteos? Porque además el tipo de religión que ellos tienen, hay que recordar que tiene mucho que ver con el dios Dagon, ¿no? Y tiene mucho que ver con el mar. No se está, no es, la historia no está segura de dónde salen los filisteos, pero en toda esa región, Memo, hay alguna información que se ha encontrado en tablillas y escritos muy antiguos que dicen que hubo un pueblo del mar, ¿no? No sé si alguna vez has oído hablar de esto.
Un pueblo C, ¿no? Lo- Creo algo, algo pues, así. yo lo encontré acerca de los pueblos del mar y entonces dicen que ellos se fueron, que venían de alguna parte, se cree que vienen de la zona que actualmente es Grecia, ¿no? Por eso Ajá. cuando dices Crete, pues tiene mucho que ver con Creta también y toda esa región. Entonces, parece ser que los filisteos descienden de algunas tribus griegas o de lo que después serían los griegos, ¿no? Entonces, Ujú. esa parte es fascinante leer, no sé si tú traes algo de información, a mí me ha gustado mucho investigar sobre esos temas. No, nada más también, o sea que ya la arqueología moderna encontró esas tablillas y también que hace referencia pues que vienen de la que conocemos ahorita como Grecia. Entonces, ok. Exactamente, sí, está muy interesante. Dice que estos pueblos del mar en realidad son de ahí salieron los filisteos, pero originalmente los pueblos del mar llegaron hasta Babilonia, Memo. Y Ujú. después hubo una guerra por ahí entre Babilonia y los pueblos del mar, y entonces hicieron que ellos se regresaran y entonces fundaran las zonas que están ahí por Siria y Líbano y todo esto. Entonces, imagínate, durante miles de años todavía se mezclaron a cuántas razas y a cuántos pueblos e idiomas dieron lugar, ¿no? Claro, hay nada más digo dos lugares en la escritura donde se habla sobre estos, sobre Caftor o Queretí. En 2 de Samuel 8:18 hablas, ahí dice Benayahu, el hijo de Jehobada, estaba a cargo de los Queretí y Paletí. O sea, ahí pues está hablando de estas personas. En Deuteronomio 2:23 también dice, fue lo mismo con los Abim que vivían en las aldeas hasta tan lejos como Asá, y los Caftorim que vienen de Caftor, que dice, los destruyeron y se sentaron en su lugar, ¿no? O sea, que venían de Caftor y llegaron a esa tierra y atacaron, ¿no? Y se asentaron en ese lugar. Este, y los últimos que está hablando ahí sobre los arameos, que dice, y saqué de Cierne, o que dice en hebreo es Kier, a los arameos. De esta historia sí, pues no, no sabemos nada Claro, o así sea, es la es. primera vez que se habla de esto, no hay más información en la Biblia. Entonces, de ahí podemos sacar teologías y decir pues que es un pueblo de extraterrestres o algo así. Oye, Memo, ¿vas a mencionar dentro de los cushitas o cusitas a alguien más? No, no, no. Ok, fíjate que a mí me gustaría mencionar a aquella reina de Cus que fue a visitar a Salomón para conocer Su su sabiduría. sabiduría. Fíjate que si recordamos ese pasaje, el mensaje del verso 7 adquiere mucha más importancia, ¿no? Porque acuérdate que según los rabinos, llega esta mujer etíope y entonces pues, va a escuchar obviamente al rey Salomón y según los comentarios rabínicos, estas dos personas se enamoran, ¿no? Salomón y esta reina etíope. Y Jesús incluso va a hablar de ella y va a decir, pues ella los va a juzgar a ustedes porque vino de tan lejos a escuchar las palabras de Salomón y ustedes tienen enfrente a alguien mucho más grande que Salomón. Entonces parece ser que tanto las interpretaciones rabínicas modernas como la misma opinión de Yeshua, pues son a favor de esta mujer etíope. Y entonces, según los otros comentarios, pues Salomón se quiere casar con ella. ¿Y qué Ujú. crees que le dijeron? Que no. Que no, que no se casa con ella, y pues no se casa con ella, y entonces ella se regresa, pero regresa embarazada. Y entonces Israel reconoció que había descendientes de judíos en Etiopía y en una operación que ellos hacen para rescatar a todos aquellos descendientes de Salomón que vivían en Etiopía, allá en 1980, alrededor por aquella época, pues los rescatan, ¿no? Yendo incluso en contra del gobierno etíope y entonces los hicieron caminar mucho, muchos murieron, Memo. Es una historia muy interesante para leer y estudiar este Shabbat si usted no tiene nada que hacer y está descansando. O usted, Memo. O usted, Memo, ¿verdad? Y entonces resulta que muchos mueren en el camino porque tuvieron que caminar una cosa de 1200 kilómetros más o menos para poder llegar a una frontera donde los iban a recoger. Hay incluso una película que yo sé que tú por ahí ya más o menos tienes ubicada, que se llama Camina sin mí, que toca de pasada este tema, ¿no? Una película muy interesante judía, de producción judío-francesa, si mi memoria no me falla,
y ahí pueden ver como un poco más gráfico, ¿no? Cómo fue todo esto y todos los conflictos que generó internamente, civilmente en Israel. El punto al que quiero llegar entonces es que quien escucha esta profecía de boca de Amós, conoce la historia, ¿no? Y sabe que hay descendientes de Israel entre los etíopes, ¿no? Descendientes de Salomón, Ujú, y de quién además. Entonces, uno de los elementos que existían en esta época era como eso que dijimos, era el orgullo nacional de ser el pueblo escogido, ¿no? Que es un orgullo que existe en todos los pueblos, ¿no? Si usted me está escuchando, pues usted sabe que en la educación básica nos enseñan pues el himno nacional y a repetir y a saludar a la bandera y muchas otras cosas. Bueno, lo mismo sucedía en Israel, ¿no? Entonces imagínate que de pronto Dios les recuerda a Israel, sí, que ellos son como aquel pueblo al que menosprecian. Y ujú. más adelante va a decir, ciertamente los cusitas son mi pueblo, ¿no? Entonces se vuelve así como que Dios está, desea despertarlos, moverlos, a lo mejor a través del celo, ¿no? Podría ser. Y Ujú. entonces la historia se vuelve mucho más personal para aquellos que escuchan esta profecía. Sí, sí, igual y ahí pongo esa película que dices, en este estudio, ¿no? Ándale. Abajito. Y bueno, unas de las, encontré o escuché tres teorías de épocas medievales pues, de rabinos, sobre este versículo, te digo, realmente, como dije, ¿no? O sea, podemos, dar varias opciones o varias explicaciones y ya cada quien pues decidirá o decidirá que entiende que es otra cosa. Una que es la que más me gustó, dice que así como dice, ¿no? A inicios dice, vosotros, oh hijos de Israel, dice el Señor, no sois lo mismo para conmigo que los hijos de los cushitas etíopes. O sea que ahí interpretan que pues, los cushitas o los etíopes son de piel oscura, y cuando están mezclados entre otros pueblos es fácil distinguir si ven a un niño y pues ven que es de piel oscura, pues y andaban a lo mejor ahí en Medio Oriente, pues era fácil distinguirlo, ¿no? Ah, pues es hijo de etíopes o es hijo de cushitas, y que le dan la interpretación que Dios le dice, ustedes, pueblo de Israel, aunque anden regados en las naciones, van a ser distinguidos que son hijos míos, así como los hijos de los cushitas son distinguidos cuando están regados en las naciones. Órale, qué interesante Este, estuvo eso. me gustó mucho esa interpretación, puede que sea correcta, puede que no. Este, las otras dos, pues están así un poquito más simples, que una se contradice a la otra. Una dice, o sea, que entienden que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, tú no eres diferente a mí como las demás naciones que amo, ¿no? O sea, que eres igual que las otras naciones que amo, de las que está hablando. Y la otra explicación, al contrario, dice, tú no eres indiferente para mí como las demás naciones son indiferentes para mí. Entonces, No, pues, no me gusta tanto esa última, ¿no? no, Y no me no, no, gusta no. tanto no por el amor que yo le pueda tener a Israel, sino porque el sentido del verso es al revés, ¿no? Le dice, yo mismo hice ascender a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir. O sea, Dios está diciendo que ha guiado la historia de todos los pueblos, ¿no? O sea, Claro, Dios no es nada más el Dios de Israel, Dios es el Dios pues, del mundo y del universo. sí. Yo me quedo con esa primera que encontré. Me hace sentido, Claro. porque pues sí, realmente, digamos, aquí en la ciudad, no es fácil encontrar, pero cuando encuentras una persona que tiene ciertas características, que sigue ciertas tradiciones, que O que es asiático haces, o así, ¿no? ajá, Ubicas. o sea, es fácil saber, ¿no? Que es diferente. Claro. Y pues sí, ¿no? Como decías hace ratito, en Israel, pues ahorita ya hay de todo, de todos colores, de todos sabores, de todos olores, que pues se ha ido
poco a poco pues yendo los judíos ahorita, pues, sí, ¿no? Los judíos reconocidos en diferentes partes del mundo, hay asiáticos, hay, Hay como dices, rusos, etíopes, etíopes, rusos, sí. o sea, hay de todos de todas las razas, humanas hay en Israel, y todos, antes de que digan soy, de Etiopía, soy ruso, soy, japonés o chino, pues dicen soy judío, ¿no? O sea que pues, no es judío, a veces se dice o es una raza o es una religión, pero realmente va mucho más allá, ¿no? No es ni raza ni religión, porque pues hay de todas las razas, este, no quisiera decir que hay de todas las religiones, sino más bien es como que eh, una, una forma de llamar a personas que tienen un pacto con Dios, ¿no? ¿Y cuál es ese pacto? Pues el pacto que está escrito en la Torá, ¿no? Pero bueno, ya llevamos 15 minutos, yo creo Lo- que más de 15 minutos en el en primer el versículo. verso uno. Pero bueno, yo creo que después de esto, la gente que realmente está interesada en la profecía de Amós ya tiene como un panorama, pues ahora sí bien, bien completo, ¿no? Para entender todo este mensaje. Así es. Versículo 8 dice, mas los ojos del Señor, de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, están mirando a este reino pecador. Y ahí pues cuando habla de un reino pecador, normalmente ¿qué se nos puede venir a la mente? Pues la gran ramera, ¿no? Pero realmente pues aquí está hablando sobre Israel, o sea, Claro. está hablando sobre el reino pecador que es Israel, ¿no? En ese momento. Y dice, y yo lo quitaré de sobre la tierra, pero no obstante no destruiré del todo a la casa del reino de Jacob, ¿no? Dice Yud-Heh-Vav-Heh, dice el Señor. Entonces, todos los que están en ese momento histórico en Israel y ahorita también puede ser, o sea, los que están en Israel y en todos lados realmente y que están siendo, que no estamos siguiendo la Torá, dice, voy a destruir ese reino. Ahí está hablando pues más en ese punto histórico. Dice, pero no voy a destruir del todo a la descendencia de Jacob, ¿no? Que pues ya sabemos, siempre hay un remanente, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Y dice el versículo 9, pues he aquí que por orden mía será agitada en medio de todas las naciones la casa de Israel. O sea, será esparcida en medio de todas las naciones y pues eso se, se ha cumplido al pie de la letra. Y da pues una explicación pues a ese momento histórico cuando pues había muchas personas que hacían esto. Dice como se zarandea el trigo en un arenero y y no caerá por tierra un solo granito, ¿no? De ahí pues de qué está hablando. Pues, cuando se ciega el trigo, que lo ponen con una mallita y lo empiezan pues a menear, a zarandear, se empieza a caer pues todo lo que no sirve, todo lo que es paja dentro del trigo, y solamente en la malla se queda pues el trigo, ¿no? Ya en sí el trigo. Entonces aquí está haciendo esa referencia, este, diciendo que va a esparcir a su pueblo en el mundo, pero que ninguna de las semillitas buenas se va a perder, ¿no? O sea, Wow. que siempre las va a tener reconocidas. Entonces, imagínate qué imagen, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa imagen en la mente de cuando están esparciendo el trigo, y se cae toda la mugre, toda la basura. No es la primera vez, hay varias referencias que hace esto el Tanaj. Entonces, Claro, pues wow, y ¿no? es un mensaje muy claro, ¿no? Lo que está diciendo es que el hecho de que estos descendientes de Abraham, 10 tribus, sean esparcidas entre el mundo, es por un proceso de limpieza, ¿no? Yo creo que aquí valdría mucho la pena que usted que nos escucha, fíjese bien lo que le voy a encargar de tarea, que usted que nos escucha nos diga por qué cree que esparcir a Israel entre las naciones resulta en una limpieza ética y espiritual, ¿no? No tanto racial, sino ¿por qué el plan de Dios es los voy a esparcir para que se limpien? ¿No sería mejor al revés, como separarlos para que se limpien? Porque fíjese usted que nos está escuchando que normalmente pensamos al revés, ¿no? Es como me voy a ir a un lugar en la montaña para meditar y para purificar mis pulmones y mi mente. Y Dios piensa al revés que nosotros siempre. Dice, no, los voy a revolver entre todos los demás para que se limpien. ¿Cómo podría suceder algo así? Ujú. Ah, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Claro, claro.
¿La dejamos La abierta? dejamos Esa. abierta y si usted se queda hasta el final, pues ahí medio le damos unas ideas. Bueno. Ok, entonces, bueno, dice que los va a esparcir y digo, ahí hay que acordarnos, ¿no? Otra vez recalcar, esta profecía es antes de cualquier exilio del pueblo de Israel, ¿no? Versículo 10, pasados a cuchillo serán todos los pecadores de mi pueblo, o sea, como dices, van a ser regados para hacer una limpia para todos los que se dicen ser del pueblo, de dientes para afuera, pero que realmente se transan a la gente, y pues hacen todas las prácticas Que Dios ya que había no están de prohibido, acuerdo, claro. exactamente, o que van a un lugar alto y le rinden culto a Baal, o que tienen ídolos, o etcétera, etcétera, etcétera. Dice, todos ellos van a dejar de existir para mi pueblo. Y dice, los cuales están diciendo, no se acercarán ni vendrá mal alguno sobre nosotros. Órale, ¿no? Híjole. O sea, híjole, no. Suena de algo a lo que nos enseñan en estos días, de que todo va a estar bien, todo, ya con ser parte de uno u otro grupo tienes Todas las ganado la bendiciones. salvación y las bendiciones y no pasará nada. Sí, Híjole, o sea, le está hablando a un grupo de personas que creen que todo les va a salir bien, Memo. Y ahí es cuando entonces nos damos cuenta qué importante es este mensaje, porque le está hablando a esta generación. ujú, sí, O sea, le está hablando a esta generación y esta generación dice, no, el mal no vendrá sobre nosotros. Es impactante darse vamos a cuenta. ser arrebatados, no se Sí, preocupen. todo va a estar bien, si tú hiciste esta oración o diste tal cantidad de dinero en la iglesia, ya lo resolviste. Y la verdad es que el mensaje de Dios es mucho más profundo. Sí, que por cierto ya abrí una cuenta para si nos hacen donaciones grandes, les mandaremos un certificado de salvación. Estoy jugando, obviamente. Obviamente, ¿verdad? Pues, no, perdón, Gabo, estabas hablando. No, 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 la verdad es que sí, sí, Memo, la verdad es que sí entiendo tu comentario a decir la gente, bueno, esto es porque están diciendo esos chistes, y es más bien porque después de estudiar la Biblia te das cuenta que más allá del tema del dinero, y ustedes lo van a ver ahorita conforme avancemos, es pues prácticamente Dios está exigiendo cuentas de la parte ética, ¿no? Hasta qué punto estamos conscientes de lo que le pasa al otro, ¿no? Es lo que Ujú. decías, todos esos que pecan y que están ensimismados, que ese es el problema, ¿no? Estar ensimismados, son los que van a caer espada. Entonces, a lo mejor usted se está preguntando por qué. Ah, bueno, pues seguimos leyendo y se va a dar cuenta por qué es tan malo estar ensimismado y nada más pensar en uno solo, ¿no? Ujú. Y también, o sea, aquí bien importante, si escuchamos la parashá, que es correspondiente a esta Haftará, donde nos habla que hay que ser santos como Dios es santo, y vamos a ver qué significa ser santo y qué significa ser justo, y que se ven varias relaciones sociales, cómo deben de ser, pues ahí podemos entender mucho, ¿no? Sobre esto, sobre por qué está castigando Dios a esta ciudad, a Claro. Jerusalén, a su pueblo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que Dios pidió bueno, a lo largo de toda la Torah, obviamente, pero pues también mucho en la parasha correspondiente. Claro, y entender por qué estaban haciendo y por qué los castiga y ver si no estamos haciendo esas mismas cosas, ¿no? Híjole, que ahí Ese es sí, el problema. sí, es el problema, que no aprendemos. Así es. Y me incluyo. Versículo 11, y aquí pues comienza, digamos, una profecía mesiánica. Dice, en aquel tiempo restauraré el tabernáculo o reino de David que está por tierra y repararé los portillos de sus muros y reedificaré lo destruido y lo volveré a poner en pie en que estaba en los tiempos antiguos. O sea, No, y ahí uno diría, a ver, Memo, espérate, tiempos antiguos los de Amós. No, no, pues esos son tiempos antiguos, ¿no? Estamos hablando de los filisteos y los pueblos del mar. Y entonces Amós dice, no, no, los tiempos antiguos son más para atrás. ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿a qué época se está refiriendo Amós entonces? Qué interesante, el secreto está en qué es el tabernáculo caído de David. Algunas versiones, fíjate, esta versión traduce la cabaña de David, Ajá. ¿no?
otras dicen el Sí. tabernáculo, otras dicen... ¿Qué es eso, Memo? Tú sabrás. Pues digo, podría estar refiriendo al tabernáculo, Claro, es lo el primero que de Moisés. pensamos, ¿no? Ujú. Que en esa época estaba construido, ¿no? Bueno, el tabernáculo Había temporal. el tabernáculo temporal que después, David, bueno, manda, pues no David, ¿no? Ya su hijo manda A a construir. construir el templo. Que también se puede estar refiriendo al templo, aunque, Aunque no estaba caído el templo en ese entonces, todavía no ajá, llegaba a Babilonia. Entonces, si no se refiere al edificio físico, ¿a qué tabernáculo de David podría referirse? pues a su A descendencia, su ¿no? descendencia, y recordar que es política y socialmente, en la época de David, las 12 tribus estaban unidas. Durante el reinado de David y Salomón, es cuando históricamente Israel ha tenido el mayor florecimiento según la Biblia, ¿no? Es decir, Ujú, según la Biblia dice que nunca el pueblo estuvo tan unido como David, porque pues David era un excelente líder y todo el mundo lo seguía, ¿no? Hay que recordar que allá cuando a David lo perseguía el rey Saúl, por ejemplo, el pueblo empezó a unírsele, ¿no? Los pobres, los ujú, desvalidos, entonces todos lo nombraron rey, le cantaban canciones cuando él regresaba de la guerra, todo el pueblo unido, perdón, y Saúl tenía celos, ¿no? ujú. Entonces, imagínate que a eso se está refiriendo. O sea, la profecía nos dice que un día estas 12 tribus, aunque ya fueron zarandeadas, que es lo que nos acaba de decir Amós, un día van a ser reunidas. Mm, Órale. órale, interesante. Y también, pues, digo, está hablando, ¿no? De ya también pues de la época mesiánica. Por supuesto. Cuando obviamente digo eso no está en tela de juicio, yo creo que por ninguna de las teologías, que aquí está hablando de una profecía mesiánica, pues de ya también en los tiempos futuros que sea restaurada esta, ya sea templo, ya sea tabernáculo, ya sea hombre, Ya sea tribus, tribus, o a lo mejor todo pues que junto, ¿no? lo más seguro, ¿no? Que digo, una cosa lleva a la otra, Claro. y pues ya esté hablando sobre ese reinado que pues todos estamos esperando, ¿no? Versículo 12 dice, a fin de que sean dueños de los restos de la Idumea y de todas las demás naciones, pues en ellos será invocado mi nombre, dice el Señor, hacedor de tales maravillas, ¿no? Híjole, qué interesante está eso. ¿Qué significa eso que acabamos de leer? Sí, o sea, dice Dios, voy a restablecer el tabernáculo de David. ¿Con qué propósito? Para que mi nombre Para sea que, invocado por todas las naciones. ujú. y, ¿Qué? ¿Y cuáles serán todas las naciones? ¿Todas las naciones? ¿O algunas? O algunas, ¿Poquitas? exacto. No, ahí dice todas, ¿no? Para que Ujú. posean el resto de Edom y todas las naciones, ya que mi nombre es invocado sobre ellos. O sea, a ver, de verdad es que esto es fascinante y si yo hubiera sido Amós, me hubiera quedado pensando, a ver, Dios está haciendo un plan y Dios va a castigar al pueblo para ser reconocido no nada más por Israel, sino por las otras naciones. ¿Cómo haces eso, no? Es como si le dijeras a tu hijo, este, te voy a dejar solo para que sufras las consecuencias de tus actos, no nada más para que me conozcas tú, para que me conozca toda tu escuela, o todo tu trabajo, o todo... ¿Qué forma de Dios de hacer sus planes? De verdad, esto es... Yo no sé si a ustedes que nos escuchan les impresiona, pero a mí sí me impresiona un montón. Claro. Sí, es que, por ejemplo, la versión que yo tengo, se entiende de otra forma. Yo te estaba leyendo otras versiones. En esta versión dice que los voy a juntar de todas las demás naciones y luego dice, pues en ellos mi nombre será invocado. Entonces como que se llega a Que, entender que es como que los que junté, esos, en sobre ellos el ellos. nombre va a ser invocado, pero sí, ya viendo en otras versiones, sí es más Sí, como tú lo el estás verso, leyendo. fíjate, la versión hebrea dice, para que posean al resto de Edom y todas las naciones. O sea, sí tiene que ver con que los va a juntar y les va a dar esas naciones. Y lo dice, ya que mi nombre es invocado sobre ellos, Ujú. ¿no? Es decir, sobre las naciones, que es lo que habló en plural, ha dicho el Señor hacedor de esto. O sea, fíjate, esto también nos abre muchos temas de discusión.
O sea, Dios le va a dar a Israel ciertos territorios, pero para que Israel le enseñe a las naciones a invocar el nombre de Dios. No para que, bueno, pues ahí somételos y sácales dinero y pídeles diezmo. No, el propósito es bien claro, ¿no? Dios quiere que todo el mundo lo conozca. Ujú, claro. Y, y digo, y aquí también está hablando pues más ya sobre ese territorio, ¿no? Sobre la tierra de Israel. Este, que ahorita digo, realmente pues vemos que se está cumpliendo, ¿no? Y que a lo mejor faltan todavía muchos por ser, jalados de todas las naciones. Pero ver eso, ver esa historia, que a lo mejor casi después de 2000 años que no existió ese pueblo o esa tierra, bueno, sí existía la tierra, pero no era reconocida como la tierra de Israel, sino pues era reconocida de otras naciones, y que de repente vuelva a renacer esta nación y que gente de todo el mundo empiece a llegar a esa nación de Israel. Pues, yo creo que es la prueba más tangible de que todo esto es cierto, ¿no? O sea, que la Biblia es cierto. Si alguien no cree en la Biblia, pues vea la historia y se puede dar cuenta que es más difícil no creerla que creerla, ¿no? Exactamente. Y aquí está diciendo, ¿no? O sea, los voy a volver a jalar, van a ser dueños de esa tierra, y no, y que ahorita vemos muchos de estos casos y que de repente Israel gana un poco más de tierra que ya estaba prometida para ellos. ¿Y qué dice la mayoría del mundo? Híjole, qué mal se ven estas personas de Israel que están agarrando más tierra. Este, eso no está bien, pero realmente es Dios cumpliendo lo que había prometido, ¿no? Y si seguimos leyendo, dice el versículo 13: He aquí que vienen los tiempos, dice Dios, en los cuales el que está aún arando verá ya detrás de sí al que ciega. O sea que va Imagínate. a haber abundancia, ¿no? Abundancia de siembra. Dice: Y aquel que pisa las uvas verá tras de sí al que siembra. Los montes destilarán delicias y serán cultivados todos los collados. Wow. Ujú. Y, o sea, una gran abundancia de frutas, de verduras, de vinos. Y estaba escuchando, tú que ya estuviste en Israel, cómo en los mercados o en las tiendas, de frutas, pues cómo hay tantas frutas de tantos colores, tan, tan, tan bonitas, o sea, se ve como un arco iris en cada frutería, y todo ese sembrado en Israel, en esa región y en regiones que nadie quería, que ahorita, pues dicen, ¿por qué Israel agarró esa tierra no les pertenecía a ellos? Pero ves todo lo que se ha hecho en esa tierra, y que realmente no es porque Israel o los que están viviendo ahorita en Israel sean, wow, la tecnología más avanzada, que sí sabemos que tienen tecnología, pero más bien es porque Dios les está dando esa tecnología, ¿no? Para cumplir estas palabras, ¿no? Claro, y fíjate que es muy impresionante ver los colores, la calidad de estos vegetales, frutas, verduras. Hay un mercado muy bonito en Jerusalén que si ustedes tienen la oportunidad de ir, es obligado, ¿no? Y te vas a un mercado, pero no es como los mercados de Latinoamérica, Memo, que normalmente huelen un poquito mal porque pues en una parte tienen carne y en otro no. La verdad es que son zonas muy limpias. Y entonces entender que es muy importante considerar esto, que cuando Israel no ha estado, cuando el pueblo de Israel no ha estado en su tierra, la tierra no ha florecido, Memo. Ujú, O sea, ha sido, a nadie impresiona esto, porque como tú dices, ¿no? La gente dice, ah, bueno, lo que pasa es que ellos son muy buenos, cosechando. Sí, pero hay que recordar que estuvieron 2000 años en el exilio. ¿De dónde traen estos conocimientos? Los tuvieron que desarrollar y lograron que el desierto floreciera, ¿no? ujú. Y nadie nunca pudo lograr esto. O sea, Jerusalén y toda esa región estuvo abandonada por siglos, ¿no? Incluso había historiadores que llegaban y decían, ¿y para qué quieren esta tierra si está desolada y está muerta y no florece ni un solo arbusto? Ujú. Entonces sí, sí, sí es.
esta profecía es fantástica, definitivo. Sí, porque la podemos ver, ¿no? La podemos ver en estos Oye, tiempos. exacto. Y que a lo mejor gente que estuvo estudiando esto hace 100 años, pues Ni se decía, lo no, pues imaginaba, ¿no? quién sabe Guay. cuándo va a pasar. ¿Cómo crees que va a suceder? Versículo 14, y sacaré de la esclavitud al pueblo mío de Israel, edificarán las ciudades abandonadas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas y formarán huertas y comerán su fruta, ¿no? Que pues es todo esto que estamos diciendo, de pues, la abundancia que hay ahorita. Y yo creo que todavía habrá mucho más abundancia en tiempos por venir. Claro. Pero como dices, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo ahorita, estaban otras personas en la Tierra, y no había nada de esto y de repente vuelve a ser esa nación, esa tierra y como ya hay todas estas frutas, todas estas verduras, hay vinos de Israel y que la gente está plantando en esa tierra y comiendo de esa tierra, pues es un cumplimiento de aquí de Amos, ¿no? Y para cerrar ya con este Haftará, dice el versículo 15, y yo los estableceré en su país, y nunca jamás volveré a arrancarlos de la tierra que yo les di, dice el Señor, el Dios tuyo, ¿no? Wow. Wow. Entonces imagínate que esto va a suceder, pero para que esto suceda, ellos tienen que ser zarandeados entre todos los pueblos. ¿Por qué? Pues que lo haga y ya, ¿no? Que haga que Yo, florezca y ya, o sea, ¿para qué darle tanta vuelta y mandarlos 2000 años, 2500 años? yo me acuerdo que habíamos leído en alguna ocasión, no sé en cuál programa, que decía, Sí, pues de los 80 que dices que se- hay, no, la verdad es que yo tampoco. que decía, ok, ¿te gustan los dioses? ¿Te gustan los ídolos? Pues te voy a mandar a las naciones para que te sacies de los ídolos y llegue un punto en el que digas, ya no quiero más de ellos, ¿no? Sí, no, Así no me como satisfacen, exacto. cuando estaban en el desierto que decían, es que queremos carne, y que le dice, ok, ¿quieres carne? Ahí te van todas las codornices, atragántate de codornices hasta que ya me digas, ya no quiero más carne, ¿no? Me acuerdo de eso. Tú qué más le echas a esto? No, pues ya me robaste la respuesta. No te creas. Oh, No, sí, pero es exactamente eso, Memo, porque acuérdate que el problema que hay con Israel, si leemos todo el contexto y todo el libro y sobre todo, miren, es bien fácil encontrar esta información. Ustedes se van en cada profeta al primer versículo del primer capítulo, ¿no? Y ahí les dice qué rey estaba en esa época. Y entonces ustedes se van al libro de Reyes o a los libros de Crónicas y ahí van a ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces se van a dar cuenta que había decaído éticamente el pueblo de tal manera que Dios no está contento, pero no porque no vayan al templo, porque de hecho sí iban al templo, fíjense, no porque no invoquen a Dios, porque invocaban a Dios y decían aleluya, vamos, la expresión aleluya es una expresión hebrea, entonces eran religiosos, ¿no? El problema estaba en eso que les comentamos hace rato, el fallo estaba en la parte ética, ¿no? Entonces, imagínense esa situación y aún así Dios dice, no están haciendo lo que yo les he pedido, ¿no? Vean por el prójimo. Entonces, si eso es lo que falla, pues eso es lo que hay que corregir. Y se va a corregir a través pues, del exilio, ¿no? Si el pueblo estaba diciendo que le gustan como que otros dioses, de pronto coqueteaban con otros dioses y los adoraban y mezclaban, entonces Dios dice, bueno, te voy a dejar solo. Imagínate esto, Memo. No vas a volver a escuchar una palabra mía durante mucho tiempo, después de que lo oías y llegaba un profeta y llegaba otro y hasta te hartaste de los profetas. Bueno, un día ya no te voy a hablar. Y entonces tú vas a analizar la historia hacia adelante y hacia atrás y vas a decir, Dios ya no hace milagros, o no estoy seguro, o nunca he visto uno que a mí me conste que yo lo palpe, ¿no? Entonces te ujú. vas a dar cuenta que esos ídolos son insuficientes para ti. Entonces vas a buscar a Dios. Entonces me vas a buscar, dice Dios, y entonces vas a tener un corazón purificado. Cuando estés así me hablas o oras o lloras o algo vas a hacer y entonces yo te voy a restaurar. ¿Quién escogió el camino largo, Dios o nosotros? No, pues nosotros. Nosotros.
Entonces, pues el día es hoy, gente que nos escucha. Muchas gracias por tu respuesta, muy padre, ¿no? Exactamente, eso es lo que de Ok, pronto debemos de ok. entender. Exacto. Pero hoy no es un día triste, hoy es Shabbat, hay que estar contentos y por eso, fíjense nada más, eso es exactamente lo que les va a explicar Pablo en la carta a los Romanos y eso es a lo que se refería Memo al principio del programa. Por algo volteaste a ver la Torah. Ujú. Pues aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues con esto cerramos, Gabo. Y pues como siempre, muchas Hombre, gracias a ti por la invitación. por este tiempo, por despertarte temprano, que siempre te despiertas temprano, como quiera. Pues sí, estoy bien. Y gracias a todos los que nos escuchan, que se quedaron hasta el final, que yo me imagino de ver uno que otro que Que han se escuchado queda, todos sí. los programas. Imagínate que alguien vaya empezando en el Génesis 1, híjole, No, qué aventura, falta un chorro. mucho camino Sí, por sí. recorrer. Las personas que llevan poquito escuchándonos, pues, bienvenidos, bienaventurados. Sí. Y pues bueno, pues nos escucharemos la próxima semana. Shabbat Shalom, Shabbat que shalom. que todo esté bien. Adiós. Bye. Shemesachim gam yocha, in the matoy